Amigos, buenas tardes. Soy Fernando Aceves en una entrega más de Charlando en Imágenes. Ya tenía un rato de no vernos, ¿no? Me quedo siempre con la idea de que pasó muchísimo tiempo antes de volver a estar aquí. Estoy muy contento porque tengo en esta ocasión a dos amigos que vienen desde Bogotá, Colombia, y ha sido una suerte fantástica, ¿no? de poder coincidir con ellos y estar aquí charlando. Mayra Patiño, Sandro Romero Rey. Mayra, pues es una artista completa, actriz, estás incursionando en el tema del maquillaje también, el tema de, digamos, multidisciplinario, performance, todas estas cosas, ¿no? O sea, eres una persona diversa, ¿no? Con muchísimas, ¿cómo le llamaríamos? Inquietudes. Muchas inquietudes, curiosidades, exactamente, y algo así, no diría emulando, pero un poco sobre una filosofía camaleónica, ¿no? Hablando un poco, citando un poco al maestro David Jones, mejor conocido como David Bowie, ¿no? No sé si de alguna forma te sientas identificada con el personaje o inspirada, ¿no? Ha sido una influencia, ¿no? Claro, bastante. Y bueno, Sandro Romero Rey, que pues es una persona fundamental en el mundo de la cultura, pues en Hispanoamérica, ¿no? Colombiano de Cali, con un gran desarrollo en muchísimas disciplinas también, ¿no? En el teatro, en el cine, incluso has hecho guiones, escrito libros, pues todo un personaje que ha sabido aprovechar este poco tiempo que tenemos aquí en la tierra, ¿no? La última vez que nos vimos aquí en México, yo estaba escribiendo este libro que tienes ahora aquí encima de tu escritorio, porque la investigación que tenía que hacer era sobre un personaje que había vivido la mitad de su vida en México, que es el maestro Sequizano, director de teatro, maestro de teatro, profesor de teatro, y tenía que hacer una serie de pesquisas en las cuales tú me ayudaste más de lo que tú crees. Fue muy útil tu colaboración y bueno, ya el libro está. Además, tengo el honor de que una de tus fotos, una de las fotos que me hiciste en Bogotá hace ya varios años, está en el libro, en la solapa del libro. ¿Cómo se va el tiempo, no? Yo creo que son unos 7 años que esto sucedió, ¿no? Que pude estar en tu casa cenando y compartiendo. Qué interesante conocer tu parte de tu mundo, Sandro. Una cosa lleva a la otra. Estuve por alguna razón en Bogotá. Por la exposición de David Bowie. Justamente con mi exposición de David Bowie en la Universidad Javeriana. Y ahí, que estuviste colaborando en este conversatorio, ¿no? Junto a Jacobo Selnick, que es un melómano, coleccionista y periodista, ¿no? Así es. Y bueno, pues las cosas siempre regresan, ¿no? Y qué maravilla pues tenerlos, Mayra, Sandro. Sí, hay amistades que sospechosamente uno dice, esto va para largo. Sí. No, nunca nada está concluido, ¿no? Yo creo que uno ha aprendido que la energía siempre regresa, ¿no? Yo le contaba a Mayra cómo te conocí. Yo te conocí porque yo acababa de terminar un libro sobre los Rolling Stones. Claro. Y vi una foto tuya de Mick Jagger en concierto con la lengua afuera y yo dije, esta es la mejor foto que le han tomado los Rolling Stones en su vida. Esta foto tiene que ser la portada de mi libro. Y gracias a Jacob justamente fue que hicimos el contacto y pudimos arreglar para que esa foto estuviera en Piedra sobre Piedra, se llama el libro. Exacto, es lo que les iba a comentar, amigos, que este libro Piedra sobre Piedra pues es parte es una de las caras de Sandro Romero Rey, ¿no? Enfocada en esta ocasión en la quizás banda más importante en la actualidad, ¿no?
y háblanos un poquito sobre Piedra, sí, brevemente, Sandro. ¿Cómo te inspira este libro? ¿De qué habla? Pues yo no me considero un coleccionista de música, porque es que la música es una cosa demasiado desbordante. Incluso no puedo decir que solo me gusta el rock, porque me gustan muchas músicas. Entonces decidí, sin proponérmelo, que realmente sobre lo que quería profundizar era sobre los Rolling Stones, que creo que fue el grupo que descubrí a los 10 años. Acaba de morir Brian Jones. Y desde ahí empecé a entusiasmarme, y he sido un hombre muy fiel. Me he mantenido en mi entusiasmo por los Rolling Stones a lo largo del tiempo. Tengo todos sus discos, obviamente. Algunos de los discos piratas los tengo, aunque no, eso es otro universo, ¿no? Muchísimos libros, muchísimas películas, y me mantengo más o menos actualizado con lo que ellos sucede. Y había escrito, sin darme cuenta, escribí muchos artículos y textos y fragmentos de mis novelas son con el fondo musical de los Rolling Stones. Entonces decidí hacer un libro donde reunía buena parte. Ya puedo hacer un tomo 2, entre otras, porque después de eso he seguido escribiendo y han pasado muchas cosas en la vida de un grupo que siempre tiene, pues, los mitos ahí revoloteando, ¿no? Entonces, pero bueno, ya no creo que vaya a hacer más libros sobre los Rolling Stones, y no sé si haga más libros sobre rock, pero de todas maneras... Nunca digas nunca. No, sí, exactamente. Pero es un libro en homenaje a una pasión, ¿no? Es el culto de una pasión. Sandro, ¿piensas en general que lo que dura más de lo que uno... Bueno, vamos, el tiempo no es algo que podamos determinar, pero ¿crees que cuando algo pasa... ya comencé a pensar cómo diablos plantearte esta pregunta? Algo que dura más de lo que supuestamente debe de durar, ¿crees que pierda importancia? ¿Crees que ver demasiado tiempo a Jagger en la Tierra haga que ese mito se vaya desvaneciendo? Por ejemplo, si citamos a un Kid Moon, a un Brian Jones, ¿qué pasa con estos personajes, ¿no? O sea, se tiende a como un Alka-Seltzer, ¿no? Que se pierde ahí, se diluye. Pues yo no creo, ¿sabes? Porque yo creo que en el rock ha pasado un fenómeno muy interesante con la vejez. Me parece que las grandes estrellas del rock han envejecido muy bien, lo que no sucede en otras disciplinas. Y me parece que lo que sucede con David Gilmour, lo que sucede con Keith Richards, lo que sucede con incluso Pete Townshend, con el propio Roger Waters, Roger Waters, sí. Sí. Que de repente se mete a un tema que ya no tiene nada que ver. Bueno, hay una relación, por supuesto, siempre ha habido esa parte contestataria, esa parte de rebeldía, ¿no? Pero hay gente que lo odia, ¿no? Y que dejaron de querer a Pink Floyd por la politización de Roger Waters. Justamente, ¿no? Pero está llegando ya a los extremos, ¿no? Creo que ya desarrolló mucho más allá. Quizás en el momento de la creación de sus álbumes concepto apenas tenía la idea, pero creo que en este momento... Sí, pues yo creo que se volvió punk después de viejo, ¿no? Exactamente. Porque Pink Floyd era un sonido muy elaborado, muy galante, y ahora él se volvió un provocador, ¿no? Así es. Mayra, Sandro, ¿tienen ustedes tatuajes? No. No te lo puedo mostrar. No, mentira, no tengo. Tengo Tattoo You, del álbum de los Rolling Stones. No sé por qué llegó el tatuaje a mi mente. Y bueno, ahora referiste de Tattoo You de The Rolling Stones, ¿no? Es que justamente hace poco alguien, hablando del punk, me habían dicho que... Alguien me dijo, el nuevo punk es no traer tatuajes. Eso, sí. Yo siempre me pregunté por qué ese álbum se llamaba Tattoo You, además porque ninguno de los Rolling Stones está tatuado, ¿no? Que uno vea en alguna parte del cuerpo de los Stones, no hay. Y ellos dicen además que nadie sabe por qué el álbum se llamó así, que ellos pensaban que el álbum se iba a llamar Tattoo solamente. Y de pronto salió al mercado Tattoo You, y
entre ellos se preguntan, bueno, ¿quién le puso el You al álbum? Y nadie se acuerda. Es muy difícil encontrar tatús en las viejas estrellas de rock, ¿no? Sí. Creo que Ozzy Osbourne fue el primero al que le vi algo, y un tatuaje espectacular, ¿no? De un dragón, ¿no? O quienes lo traían, pues lo ocultaban, ¿no? Y creo que ahora cada vez es algo más común. ¿Cuántas veces lo fotografiaste? Perdona que yo tengo pulsión de periodista, lo que quieras también. Me encanta hacer preguntas. Esto es una charla de ida y vuelta. ¿Cuántas veces lo fotografiaste? A Ozzy Osbourne. Sí. Yo recuerdo las fotos en Teotihuacán, ¿no? Bueno, él estuvo en México un par de veces, me parece, con Black Sabbath, quizás más, pero una cuestión escénica completamente, ¿no? Miras a un personaje allá arriba y pues no, eso no es una referencia. A veces fotografiar a alguien en un escenario no necesariamente es que lo hayas conocido, ¿no? Pero estás viendo una proyección de algo, una proyección real, así yo lo veo, es mirar una película en vivo, ¿no? Quizás es un poco teatral, pero yo creo que el teatro es todavía más íntimo, ¿no? Pero fotografiar en los escenarios no es nada gratis. Anoche justamente hablábamos con Mayra sobre el ojo de los fotógrafos, porque estaba hablando sobre tus fotos. Sí, y ella me preguntaba, bueno, pero ¿en qué consiste la genialidad de un fotógrafo? ¿Es el ojo? ¿Son los equipos? ¿Es la intuición? Y no todo el mundo sabe fotografiar músicos en la escena. El fotografiar teatro es dificilísimo, por ejemplo. Es que sin duda los equipos fotográficos han ayudado a mejorar, a hacer las cosas más realidad, ¿no? Porque siempre el fotógrafo va con algo en la mente. Ya imaginó las fotografías, entonces solamente llegas por ellas, ¿no? Y muchas veces la tecnología no permitía que esas imaginaciones se concretaran, ¿no? Y claro. creo que eso ha hecho la fotografía digital al nivel que ha llegado, ¿no? Porque mira las fotos de los Rolling Stones, por ejemplo, esa foto de piedra sobre piedra, muy pocos fotógrafos en el mundo hacen una foto de esa. Juega el azar, pero también juega la atención de quien está ahí. No, en realidad no hay un azar, no, nada es casualidad. Es como si me preguntaran, bueno, ¿cómo te gustaría fotografiar a Jagger? Pues evidentemente con la lengua de fuera, ¿no? Algo que emulara el logo. Claro. El primer concierto que yo tuve a nivel profesional fue Billy Joel en 1991, aquí en Ciudad de México. Y justo cuando recibí mi acreditación, unos días antes, le comenté a un amigo de la calle en donde yo vivía, le digo, oye, fíjate que voy a retratar a Billy Joel. Y él me dice, imagínate a Billy Joel con sus lentes oscuros, ¿no? Así a los Ray Charles. O imagínatelo en un contraluz en el piano, ¿no? Y me fui con esa idea y al final fueron 2 imágenes que ahí están, ¿no? Y es eso, imaginar antes de que ocurra, ¿no? Entonces, pero finalmente creo que el show es muy distinto a la realidad, ¿no? Cuando es la realidad, tienes oportunidad de ver un poco más de la persona, del ser humano, ¿no? Y el caso de Ozzy Osbourne, pues una ocasión que visitó las pirámides en un día libre y pues nos dieron oportunidad a mí y a otros fotógrafos de poder hacer algo ahí, ¿no? Bellísimo. Sí. ¿Y qué proyectos traes ahora, Mayra, en este momento? ¿Qué es lo que te inquieta o qué estás haciendo? Pues me inquieta mucho la caracterización del maquillaje. He estado viendo unos afiches de una imprenta de Cali que se llama La Linterna, que ellos tienen una forma muy artesanal, por decirlo, de hacer los afiches con unas máquinas muy antiguas. Sí. Y hay en especial 3 afiches que me interesan mucho. Uno que es del escritor Andrés Caicedo, otro del fotógrafo La Rata Carvajal, Eduardo, y otro de Luis Ospina, que los 3 tienen una estética muy como de caricatura, de pintura. Entonces, ahorita que estoy un poco ahondando más en la técnica del maquillaje, ese es como un proyecto para mí muy personal, en el que quiero retratar estos 3 afiches de
tratar de copiarlos pues en mi cara y hacerlos y fotografiarlos, como hacer una réplica del afiche de la linterna. Parte de las razones por las cuales trabajamos juntos con Mayra es por su entusiasmo por el maquillaje. Hemos hecho, ¿cuántos? 5 montajes ya, ¿no? Sí. Y el último, que se llama Pola Ardiente, está basado en Policarpa Salabarrieta, que es una heroína de la independencia en Colombia, que salía en los billetes de 10.000 pesos colombianos. Y Mayra se inventó un maquillaje para las protestas sociales que hubo después de la pandemia en Colombia. Y ella salía a la calle con ese maquillaje y el vestuario y todo. Y le dije, pero esto no se puede quedar en la calle de una manera efímera, hagamos una obra con eso, ¿no? Y a partir de ese maquillaje escribimos el texto y ya llevamos cerca de 50 funciones y así hemos hecho con las otras obras. Hemos tenido muy buen equipo y muy buena complicidad creativa y ha sido donde hemos mezclado pues la parte pictórica, si se puede llamar así, con lo teatral, ¿no? Y un desarrollo del maquillaje hacia tu persona. O sea, Sí, claro. no te pasa por la cabeza de repente maquillar a alguien. Sí. De hecho, lo estoy haciendo, Sí. estoy aprendiendo otras técnicas más tranquilas porque como yo soy más maestra escénica, entonces me interesa la caracterización en el teatro porque es más grande. Pero sí he hecho ejercicios y estoy en un diplomado maquillando pues otras personas, Claro. también conociendo los rostros, mirando las dimensiones. Entonces, eso es lo que el proyecto pues más inmediato, lo que he venido planeando hace un tiempo ha sido eso, porque se me ha ocurrido día a día, se me ocurre algo nuevo que lo voy integrando. Entonces en eso estoy, de la parte de maquillaje. De la parte de actuación hay un par de cosas que me interesan y voy a empezar también en la parte de la investigación para llevarlo a cabo el próximo año, también con Sandro, que nos llama mucho la atención Oscar Wilde bastante. Entonces hay como algo en el tintero que va a empezar muy pronto. Y bueno, pues en estas fechas verán mucho de ese tema con relación al Día de Muertos, ¿no? En que te encuentras por la calle gente maquillada, de lo más diverso, ¿no? Una cuestión bastante interesante. Creo que pues solamente se ve por esta zona, ¿no? del claro. continente. Sí, es fantástico. Creo que estamos haciendo un poco trabajo de campo aquí. Sí, totalmente. Viendo todo lo que sucede con... En Fast Track todo, ¿no? Todo es un curso... A toda velocidad. A toda velocidad, ¿no? Creo que es como mejor funcionan las cosas, ¿no? Creo que claro. Después de un tiempo la magia se va, ¿no? Creo que claro, las cosas se absorben en el momento que sucede, ¿no? Creo que es parte de lo que es la improvisación, ¿no? Pero yo soy un espía de tus redes sociales y veo que a ti la capacidad de sorprenderte no cesa. Tú haces estos recorridos por Ciudad de México a fotografiar lo que aparezca, ¿no? Eso es no perder la capacidad de asombro nunca. Es que llega un momento en que la calle es la que sostiene tu trabajo de campo. Totalmente. Creo que llega el momento en el que si tú en el caso mío como fotógrafo, llega el momento en el que solamente ver escenarios te desgasta y llega el momento en que todo lo estás viendo igual. O sea, son diferentes músicos, diferentes géneros, pero lo estás viendo de la misma manera. Y creo que la calle, no solo en la disciplina de la fotografía, creo que incluso en el teatro, en muchas cosas más, pues la calle es la que te alimenta, ¿no? La que te da las ideas para irlas o sea, ver a alguien, no sé, a un transeúnte, me puedo imaginar ese mismo transeúnte, reflejado en un músico, ¿no? Creo que son los actores de la vida cotidiana, ¿no? Es verdad. Y eso es lo que ha motivado también hacer el ejercicio fotográfico en la calle, ¿no? Y es un género muy popular hoy en día, ¿no? La street photography. Y bueno, pues sí, así es. Sandro, ¿cómo has visto la reacción acá con este tema de Sekizano, ¿no? Que pues se considera por muchos como el padre del teatro en México, quizás, o uno de los padres del teatro en México, ¿no? Pues, ¿qué similitudes has podido ver entre Colombia y México? Sabemos que Sekizano pues estuvo brevemente viviendo en Bogotá y creo que fue el tiempo necesario para poder sembrar la semilla y generar pues lo que quizás sea el teatro nuevo en Colombia. Sí, es una historia muy extraña la de Sekizano y su relación con Colombia porque fue muy breve, muy breve.
duró ni siquiera los 3 meses, en el Pero año fue 55. suficiente esos 3 Pero fue meses. suficiente para toda una generación, incluso ahora. Pero realmente la gente de teatro y las nuevas generaciones, e incluso las viejas también, no saben quién es, o no sabían quién era Sekizano. Debe suceder lo mismo en México, a Sí. estas alturas. Para mi sorpresa, Sí. eso ha sucedido. Aquí existe como un grupo de estudios, especialmente unas señoras que forman parte de un espacio que se llama el Seminario Sekizano desde hace décadas, y ellas investigan muchísimo sobre Sekizano. Pero incluso dentro de la misma gente de teatro mexicanas que yo les he preguntado sobre Sekizano no saben, ¿no? Tienen por allá un referente. Por lo menos en Bogotá hay una sala que se llama Sekizano, pero aquí no hay como homenajes, salvo en sitios muy especializados, el Centro de Investigación Teatral y en el Colegio de México, en algunos centros de estudio. Pero no hay un conocimiento profundo para una persona que vivió 27 años en el país y que formó miles de actores, ¿no? Actor que uno cite de la década de los 40, 50, pasaron por las manos de Sekizano. Entonces, para escribir este libro, yo lo que quería era investigar qué fue lo que pasó con Sekizano en Colombia, porque lo que pasó con él en México más o menos se ha escrito ya bastante, y me fui dando cuenta de que él fue como una suerte de ciudadano del mundo que estuvo siempre en el lugar justo. El tiempo justo también, ¿no? Sí, Japón, la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, en los momentos en los cuales el teatro se estaba transformando, y él fue amigo, cómplice, colaborador de muchas de las grandes personalidades del teatro en el mundo entero. Entonces eso me fue atrapando, y entonces el libro es una suerte de biografía desde un punto de vista, llamémoslo detectivesco. Es alguien que quiere saber quién era Sekizano y por qué lo habían expulsado de Colombia, porque en Colombia él no se fue por sus propias paticas, sino que el gobierno lo expulsó por comunista. Pero hay un trasfondo ahí muy grande y muy complejo donde está la relación de la izquierda con el teatro, que me interesaba muchísimo explorarlo, y entonces el libro se me fue creciendo, y lo que iba a ser solamente una investigación terminó convirtiéndose en una novela, que es la que ya Editorial Planeta Colombia publicó, y ahí ya va en la segunda edición. ¿Él fue actor también? No. Él actuó en una película mexicana que se llama ¿Quién mató a la Tongolele?, que era una película con la Tongolele, una de estas películas de cabaret de los 40. Que acaba de morir Tongolele, por cierto, hace muy poco tiempo. Sí. Muy amiga de Celia Cruz. Cada que Celia, bueno, tuve la fortuna de ver en varias ocasiones a Celia en la década de los 90. Ella venía mucho a México. Sí. Y siempre que ella se presentaba, quien la acompañaba era Tongolele, ¿no? Y se le veía en una forma increíble a la señora, una cosa espectacular, ¿no? Y bueno, esa imagen de verlas a las dos, creo que sabía que era algo que pues ahí quedaría, y que en poco tiempo ya no lo tendríamos más por acá. Sí, en varias ocasiones. Sí. Y casi no la escuché hablar poco. No era una mujer que hablara mucho, quizás por su acento que no se le quitó, ¿no? Ese acento norteamericano, ¿no? Que tenía, ¿no? Sí. Y por ahí hubo un escritor que editó un libro que se llamó No han matado a Tongolele. No sé. Pues es un juego de palabras con el título de la película. Es un juego de palabras. Entonces ahí actúa Sekizano. Ahí actúa así. Quizá lo que hace un villano. Ajá. Es un melodrama clásico como de las películas mexicanas populares de los 40. Sí. Y él hace del villano, que es un chino perverso, no es japonés, no chino, y es como el antagonista de la película. Es la única vez que se le vio actuando, que yo creo que actuó ahí por razones económicas. Se sabe que él iba a dirigir cine cuando se murió. Él tenía muchos problemas del corazón, le dieron varios infartos y finalmente murió como de 60 años más o menos. Muy joven. Sí, y de un infarto. Pero cuando se murió, se sabe que él estaba preparando su primer largometraje como director. Bueno, qué lástima, pero bueno. Y cuéntanos un poco de cómo viene la idea del libro.
es una suma de razones, ¿no? Sí. Que se van juntando. Es fundamentalmente por un tío mío que se llamaba Bernardo Romero Lozano. Yo vengo de una familia de artistas de distintas disciplinas. Todos de Cali. Mi mamá es de Cali, mi papá es de Buga, que es un pueblo muy cercano a Cali. Ellos se conocieron y se casaron en Cali. Y la familia de mi papá era una familia muy numerosa y buena parte de ellos eran intelectuales, eran o músicos o filósofos o interesados por el teatro. Bernardo Romero Lozano, que se fue para Bogotá y se convirtió en una suerte de líder del mundo teatral en los años 40 en Bogotá. Cuando nació la televisión, Bernardo Romero fue de los primeros que hizo teleteatros, o el primero que dirigió teleteatros, y dirigía radioteatros también, y dirigía teatro. Era una personalidad muy respetado, murió también relativamente joven en los años 70, y siempre se le consideraba como el gran maestro que había forjado la televisión en Colombia. Y una vez alguien me dijo: oiga, usted sí sabe que su tío fue el que delató a Sequizano para que lo expulsaran del país. ¿De dónde sale esta historia, ¿no? Me pareció muy curiosa y dije, bueno, esto es absurdo, pero después en internet empezó a circular esa noticia y se viralizó, y entonces yo empecé a dudar. Una leyenda urbana. Exactamente. Fue, ¿no? Yo dije, pero ¿de dónde salió esto, no? Me entró la curiosidad y dije, de repente tengo un McCarthy en mi familia y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces empecé a investigar y finalmente conocí al personaje que había escrito un artículo diciendo esto, que por un rumor que él había oído, lo publicó en una revista del Banco de la República de Colombia, que era una revista muy respetable, y esto se regó, ¿no? Y incluso todavía yo encuentro esa noticia en el ciberespacio, donde dice eso. Pues entonces el libro partió de ahí, pero también me interesaba saber qué había pasado con Sequizano en su tiempo con Colombia, porque había muchas falsas verdades con respecto a Sequizano. Se decía que había estado 2 años, que había montado Otelo, que había ido varias veces a Colombia, bueno, que tenía una célula comunista. Entonces había una cantidad de cosas. Yo dije, bueno, voy a concentrarme a investigar qué fue lo que pasó con este señor y cómo fue su relación con Bernardo Romero Lozano. Y entonces estos va creciendo y terminé en Tokio, y terminé en Moscú, y terminé en Ciudad de México. Terminé siguiendo los pasos, siguiendo las huellas de Sequizano, y el resultado pues es este libro. Muy bien. Y en la actualidad, ¿qué están cocinando ambos, Mayra y Sandro, en la actualidad, en cuanto a un proyecto conjunto, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos 2 obras en cartelera vivas. Una es Polar Diente, la que hablamos, y la otra se llama Fascinación Mariana. Ambos son textos míos, que los empezamos a hacer después de la pandemia, en que la situación del teatro era muy difícil y era muy difícil para los actores conseguir trabajo. Y un día dijimos, o hacemos los proyectos nosotros o nadie nos va a llamar, ¿eh? Entonces empezamos a proponernos, a crear nuestros propios proyectos artísticos. Nos entendemos muy bien en el mundo de la escena, y entonces trabajamos en estas 2 obras. Y antes habíamos hecho una obra de Ibsen que había tenido muy buena recepción en Bogotá. Hicimos más de 50 funciones, que eso es un número récord en nuestro país. Mayra actuó ahí, y entonces después hicimos estos espectáculos que son espectáculos unipersonales, y pues tenemos una colaboración artística que nos funciona muy bien, y a no ser que salgan proyectos en paralelo. En este momento yo trabajo en el Centro Nacional de las Artes en Bogotá, en un trabajo de asesoría artística que me tiene muy contento y muy ocupado, y Mayra pues está buscando también otros destinos, pero en el momento en que los caminos se vuelvan a juntar, creo que ahí estaremos. Oscar está por ahí en el tintero. Sí, pero acuérdate lo que decía Faulkner, ¿no? Que las ideas que se cuentan no se hacen. Entonces mejor no adelantar muchísimo sobre nuestro proyecto Oscar Wilde, pero sí tenemos una idea alrededor de la figura de Oscar Wilde, que es un autor muy leído pero poco representado. En Colombia casi no se han montado las obras de Oscar Wilde. Que yo recuerde, nunca se ha montado Oscar Wilde en Colombia. Entonces tenemos ahí un as bajo la manga. Vamos a ver qué sucede con esto. Y ahora que están en México, que tenemos la suerte de tenerlos entre nosotros, aunque sea unos pocos días, ¿les ha pasado por la mente
algún tipo de vínculo con este país. Yo creo que uno tiene... O sea, ¿cómo lo visualizaría? México es un país, es que uno se siente muy cercano. Sí, total. Muy cercano, uno se siente en casa aquí, ¿no? De hecho, este libro es un proyecto colombo-mexicano, ¿no? Porque es un libro sobre una personalidad que prácticamente pues, fue ciudadano del mundo, pero que sentó raíces aquí y se murió aquí. Y creo que pues uno se nutre de la literatura, del cine, del teatro, de lo que sucede en la cultura mexicana de una forma muy profunda, de la televisión, de la música, ¿no? Ayer viendo African Express, el concierto, pues uno ve a uno de los solistas de Café Tacuba y pues es como si fuera colombiano, ¿no? Uno lo ha visto muchas veces y este tipo de matrimonios musicales son exquisitos. Ahora, con la diferencia de que México es 10 veces más grande que Bogotá, donde aquí se vive todo, ¿no? Pero en Bogotá ahora hay un auge de la vida cultural muy grande, muy grande, y creo que es muy probable que en un futuro cercano tengamos pretextos para seguir colaborando con proyectos comunes, ¿no? Sí, este proyecto de Africa Express, pues en realidad es un laboratorio, ¿no? O sea, creo que nadie de ahí, de los que participan, saben qué va a pasar con esos experimentos, ¿no? Y creo que eso se extiende a las propias actividades, Mayra, o sea, experimentas mucho, o sea, intentas y ¿cómo es tu proceso creativo como actriz? Siempre me surge de alguna pregunta, de alguna imagen. Por ejemplo, también trabajamos algo del género que viene del cine colombiano, del gótico tropical, porque a mí me gusta mucho todo el universo gótico, del terror, pero sobre todo mandarlo hacia el teatro, cómo uno logra esa atmósfera en el teatro y también en los personajes. Entonces, ahorita aprovechando que estamos en esa semana de Día de Muertos, que además era para mí también un sueño poder venir a México en esa temporada, porque me parece muy bella la tradición mexicana que se conserva, que pues tiene una historia bastante amplia, y me parece muy interesante ver cómo se relaciona ese mundo de lo paranormal, como un poco de lo onírico, de la muerte y la vida, y como ese día donde se unen esos dos lazos, y hay como toda un ritual también frente a eso, como el teatro, muy ritual en ese sentido. Entonces siempre me causa curiosidad un tema, una impresión, una imagen, una palabra. Creo que desde ahí empieza toda la investigación, y justamente estaba pensando en estos días, hoy por ejemplo, que empezamos a ver gente maquillada, que yo igual traje mi maquillaje porque hoy no pienso desaprovechar el momento, claro, de estar acá. Pensaba mucho en cómo hacer o contar una historia que termine también de una forma u otra en ese portal entre el mundo de los muertos y de los vivos, que igual se ha hecho en el cine en varias cosas, pero me interesaría en el teatro encontrar una forma de llevar ese mundo al escenario y de meter a la gente dentro de esa atmósfera. Eso. Mayra, ¿y tú te ubicas como una estrella de rock? Sí, mucho, de hecho quiero hacerlo, pero todavía creo que el camino, hay muchas cosas por aprender aún. ¿Has experimentado ya en algún escenario con músicos? Pues imagínate que este año, justamente con Polar Diente, tuve la oportunidad de ser una invitada al Festival Rock al Parque, que se hace en Bogotá, con un grupo que se llama Policarpa y sus Viciosas, de punk, que es canciones de ellas las utilizamos en la obra. Entonces ellas cumplieron 30 años de carrera y fueron a ver la obra. Dos de ellas viven fuera del país, en Europa. Entonces se reunieron y las invitaron a Rock al Parque. Entonces en algún momento pensamos con Andrea Restrepo, que es la guitarrista con la que más tuvimos cercanía, en hacer algo juntas, que las chicas vieran la obra y que pudiésemos ensamblar algo. Y en junio yo pude compartir escena con ellas. Entonces hice fragmentos de la obra en algunos intermedios mientras ellas
ellas cantaban sus canciones y yo estaba con la Pola, porque es un homenaje también de esa heroína colombiana, Policarpa Salabarrieta, por eso se llama Policarpa y sus viciosas, y este personaje que yo realizo, que es la Pola. Entonces ha sido mi experiencia más cercana con un escenario de rock, ¿no? Con un grupo de rock, con las guitarras ahí, con la batería, con la euforia del público. Es como el momento que más he tenido de estrella de rock, y he pensado que quiero vivirlo para siempre, ojalá muy pronto de nuevo. Es muy emocionante, ¿no? ¿Y has pensado, Mayra, en algún nombre? ¿Cómo se llamaría ese personaje? No serías Mayra Patiño en un escenario, ¿no? No lo he pensado. ¿Y serías tanto. un artista de culto o te gusta el mainstream? Sería de culto, sí, me gusta. Me parecería chévere experimentar cosas nuevas también, como... ¿Has pensado en algún nombre? ¿Cómo te ubicas? ¿Quién sería ese alter ego, ¿no? También lo he pensado, no he pensado en un nombre, pero sí he pensado en un alter ego que incluso tiene que ver mucho con lo teatral. Me parece interesante esa imagen teatral que sale, que se desdobla de mí misma, y puedo pues con ella enfrentarme a un público muy grande y también ser inspiración. Por ejemplo, como David Bowie, ahorita que hablábamos de él, claro. Para mí es una inspiración. Él, cuando lo he visto con sus maquillajes teatrales, o cuando supe que era mimo corporal, que también es algo que me gusta mucho, dije sí, como este tipo de artista me encantaría poder representar algo así y poder inspirar a otras personas a través de eso. ¿Me puedes dar 5 nombres de mujeres que te han inspirado? No necesariamente en la música, en la actuación general, ¿no? Mujeres, bueno, la primera, Policarpa Salabarrieta, es una que me ha seguido casi toda mi vida. A ver, espérame porque no la tengo ahorita tan... No, Alanis no, perdón, Amy Winehouse. Sí, Amy ha sido... Bueno, me gusta mucho musicalmente. Amy me parece que seguiría algo como ella. Nina Hagen, es que se llama, esta cantante alemana también, por supuesto, me gusta muchísimo. Sí, porque el teatro, el rock colombiano ha sido poco teatral, ¿no? Es una experiencia muy desde la música, pero la puesta en escena no siempre se piensa en ella. A veces hay conatos muy tímidos, pero ustedes han tenido estupendos performers que combinan la representación con la música, ¿no? En el caso nuestro no tanto, ¿no? En el caso nuestro los grupos se concentran en el sonido más que en articular el sonido con la imagen. De pronto el sonido con el cine o con el audiovisual sí, pero con la presencia en vivo eso no se ha explorado. Yo creo que hay un camino. Sí, bastante interesante. Que iba a mencionar también a Andrea Echeverry, que es la de Los Aterciopelados, claro. y a Elena Bonham, que es esta actriz de Bonham Carter, sí, que es la actriz que trabaja con Tim Burton, porque su estética y más o menos esa línea que ella tiene en la actuación me parece genial, y me gustaría mucho poder ser una actriz de los efectos especiales, también como de este universo gótico, me parece muy chévere. Entonces por ahí está también el camino. Creo que más que componer canciones o algo así, quisiera primero una apuesta que sea acompañada por la música, que esto todo se vaya articulando, y también eso es lo que creo que va a venir y ha llegado también. Es que muchas veces es necesario un solo proyecto para volverse inmortal, ¿no? Para volverse claro. Alguien influyente o de culto, ¿no? Hay una banda aquí en México, hubo una banda en los 80s que se llamó Casino Shanghai, que eran 2 hombres, Carlos Robledo y Walter Schmidt, que eran experimentadores de la música electrónica, y había tenían una cantante, Ula Lume, ¿no? Y a Ula la conocí ya muy cercano a estas fechas, bueno, no tanto, hace unos 15 años que tuve la oportunidad de retratarla. De esa sesión ella me lleva con estos 2 personajes, los encuentro, los retrato, pero honestamente sin una idea de a quién estaba teniendo enfrente, ¿no? Eso es muy común que suceda cuando retratas a alguien, ¿no? Claro. Nunca te das cuenta, o te das cuenta tardíamente de la influencia real que tenía, ¿no? Y hace poco en el Instagram me tocó ver un video de ellos de los años 80, donde yo la vi cantar a esta mujer y dije, ¿qué es esto? Una mezcla entre The Cure, Depeche Mode, ¿no?
sonidos que no se acostumbraban en esa época, al menos en México, y me di cuenta que eran ellos. Dije, caramba. Entonces eso sucede, ¿no? Que hacer un proyecto que te vuelve, pues no sé, te vuelve un referente quizás. Sí, además uno no se propone, bueno, yo voy a hacer esto porque depende de muchas circunstancias, de muchos accidentes, pero a veces el azar termina triunfando, ¿no? Gracias al azar se consiguen cosas increíbles. Ese fenómeno, por ejemplo, que ha habido en el documental musical, de encontrar estrellas desaparecidas o de buscar músicos que fueron importantes en una época, que fueron un one hit wonder y que después nunca se volvió a saber de ellos, pues es un buen ejemplo. Es lo que pasó con Sugarman. Después se volvió casi que una moda, ¿no? Salieron muchas películas de grupos que fueron luz de un solo día o de un año y que después desaparecieron y o lo resucitan gracias al audiovisual. Y a mí ese fenómeno me parece fascinante, ¿no? Como de descubrir esos personajes que han desaparecido, ¿no? Retomando lo de la calle, Sandro, ¿qué te gusta salir a buscar cuando abordas la calle? Depende si estoy jugando de local o de visitante. Si estoy No siempre buscas lo mismo. Por ejemplo, yo vivo en Bogotá hace muchos años y tengo unas rutinas. La calle Bogotá es una ciudad muy grande, no tan grande como Ciudad de México, pero es una ciudad grande. Pero yo tengo una vida ya establecida donde me cuesta trabajo salirme de esas rutas. Pero cuando viajo, por ejemplo, cuando vengo a México, que ya he venido, no sé, 5 veces por ahí, me gusta visitar los lugares que me han impactado, pero también me gusta lo insospechado. Y me he dado cuenta que en los últimos viajes en los cuales hemos tenido relación, tú me cambias las rutinas. Eso me parece muy bien. Pero bueno, siempre hay disposición por parte del maestro. No, es que hay que creerle a los que conocen, a los que juegan de local. Y bueno, yo pidiendo a Dios que no quedarte mal. No, jamás has quedado mal. Pero bueno, es eso, es al estilo del jazz, ¿no? Creo que la improvisación siempre es la que nos va a llevar a algún lado, ¿no? Creo que hacer las cosas dirigidas no siempre, creo que puede ser frustrante al no encontrar lo que aparentemente estamos buscando, ¿no? Sí, creo que aquí es encontrar de la nada, ¿no? Sí, bueno, es muy raro que en México no suceda algo apenas uno pasa el umbral de la puerta, ¿no? Siempre hay algo nuevo que descubrir, es impresionante. Bueno, yo no he tenido la fortuna como tú de haber estado 5 veces en Colombia, he estado quizás 3 veces, de manera fugaz igual. Solo en Bogotá. Bogotá y bueno, la época con esta banda Caifanes que estuve viajando, okay, que tuve la oportunidad de conocer un poquito más del país, ¿no? Y sí, en una ocasión en un restaurante en Pereira alguien me dijo, mira, de aquí salen los personajes de García Márquez, me dijo alguien de ahí del grupo, ¿no? Y bueno, pero vamos, creo que hubo un bajista colombiano que tocó con Caifanes. Chucho Merchán. Chucho Merchán, Chucho Merchán, sí. Exacto. Chucho, bueno, es un personaje sui generis, sí. Es nuestro héroe nacional, ¿no? Ah, mira, que aparte creo que tenía un albergue de animales, sí. De animales, se volvió, ¿no? Pues súper militante de la causa animalista. Sí. Yo supe de él yo a él lo conocí justo en el proyecto de Jaguares. La banda está llamada Jaguares, que sí. Un buen día él estaba ahí integrado a la banda y sabía que era colombiano, y ya después me fui enterando de pues que había tenido ya una carrera interesante. Una colega amiga, Jill Furmanovsky, inglesa, fue la fotógrafa personal de Pink Floyd, de The Police, más recientemente de Oasis. En una ocasión me habló de un funeral de algún amigo, y que dice, no, y llegó este colombiano a tocar,
Y digo, no sé, Chucho Merchant, sí, sí es Chucho, justamente Chucho, ¿no? Y que incluso él organizó este concierto en Colombia a beneficio del volcán, ¿no? Yo escribí un cuento sobre, bueno, lo del volcán fue una cosa en Londres que funcionó muy bien. Pero él llevó a Colombia ese Cali, concierto, ¿no? A Cali. Llevó a David Gilmour, ¿no? Llevó a Gilmour, a Roger Daltrey, a Phil Manzanera. Sí. Y fue, pues era una cosa enorme y no fue nadie al concierto. Eso fue un fracaso, era pésimamente organizado, y en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde caben 30.000 personas, había 5.000, y Chucho pues casi se muere. Fue un estruendoso fracaso y se volvió un concierto mítico, ¿no? Porque el que estuvo, ¿no? El que estuvo, exactamente. Y justo le preguntaba yo a Chucho, oye, pero David era un hombre verdaderamente limpio, ¿no? En cuanto a sus hábitos, ¿no? Sí. Y él me decía, no, dice, en cuanto llegamos al hotel, a los 5 minutos ya me estaba tocando la habitación. Sí, él tuvo ese privilegio. Hay un concierto de él que está grabado en video, que es maravilloso, que es Pete Townshend y Gilmour con una mega banda, y todos los arreglos de la banda son de Chucho Merchant. Él es un gran músico y Gilmour lo quiere mucho, ¿no? Incluso ese proyecto acústico que él hizo en Londres, que también está filmado, Chucho es el contrabajista. Sí, él ha tenido como una presencia que yo siempre digo, bueno, pero este señor, ¿por qué se devolvió a Bogotá por la causa animal y se olvidó de todo su pasado? Porque fueron como 2 décadas donde tocó con Pretenders, tocó con Townshend, tocó con Gilmour y tocó... Eurythmics también, ¿no? Creo que sí, era muy amigo de Annie Lennox. De Annie Lennox, sí, con una gran trayectoria. Bueno, pues esas son cosas que solamente ellos lo saben, ¿no? Sí. Él es como un apóstol de causas. Bueno, él se ha pegado a eso. ¿Y escuchan mucho música en vivo en Colombia? Cada vez más. ¿Sí? Sí. ¿Les gusta ir a los conciertos? Muchísimo. Sí, de hecho, ahorita que mencionas a Caifanes, que para mí es puedo decir que es mi banda favorita latinoamericana. Uh-huh. Creo que me he escuchado sus discos, me encantan, y la primera vez que pude ir a verlos fue también recuerdo que me graduaba de la universidad por ese tiempo, justo antes de la pandemia, unos meses antes, eso fue como a final del 2019 más o menos. Y creo que el poder verlos, porque yo la primera vez que los escuché tenía 9 años, y para mí fue Nubes la primera canción que escuché de ellos. ¿De qué año hablamos más o menos? De cuando los oí, la primera vez que los oí fue 2003, uh-huh. 2003, 2004 más o menos. Uh-huh. Prácticamente ya habían salido los discos legendarios. Sí, claro. El Silencio, el Diablito, el primer disco. Ya todos ya estaban, sí, claro, sí. ya habían pasado ¿cómo es? De nombre, habían cambiado también de nombre y de... Como haber conocido a los Beatles después de Let It Be, ¿no? Quizás. Exacto, sí, totalmente. Entonces eso me marcó mucho y siempre me traía un recuerdo de infancia. Entonces cuando los pude ver, que además ese día Saúl había dicho en el concierto que no era un concierto sino un ritual. Y ahí sentí que estaba en mi lugar. Dije, sí, para mí también lo fue, porque así lo sentí yo también. Todo ese tema también un poco chamánico, como en el sonido, en las letras, y también tan mexicano, ¿sabes? Eso me parecía increíble, porque me parece que también es una representación de una raíz que está en toda Latinoamérica, que tiene que ver con nuestra ancestralidad, pero que para mí ellos me marcaron mucho, y ese concierto en específico lo llevo para mí muy presente, y ahorita que estoy acá en México los tengo también muy presentes, de sentirlos como cerca. Eso es la magia de la música, ¿no, Sandro? Que cada quien la interpreta a su manera, ¿no? Totalmente. Satisfaction no es lo mismo, creo que en Bogotá, que en Piccadilly Circus, ¿no? Totalmente. Pero también es una forma de identificarse, ¿no? Uno claro. Puede llegar a Rumania y no hablar rumano, pero uno dice Satisfaction pero ellos la interpretan también de otra manera, de otra ¿no? manera, sí. Quizás, en este caso el marketing hace su magia, ¿no? Quiero decir que ahorita que mencionabas con la calle, con uno observar, muchas veces he caminado con Caifanes en los audífonos observando personas,
porque también por la labor de actuación, como que se nutre mucho de esos personajes que dices que uno encuentra en la calle. Ellos muchas veces me han servido de inspiración porque alguna frase concuerda con algo que estoy viendo, que estoy buscando, y eso me ha parecido muy, muy mágico. Y todo eso que te encuentras, ¿cómo lo aplicas ya en tu realidad creativa? Pues primero saco lo que me llamó la atención, una característica, sea física, sea psicológica, estética, y eso lo adapto, lo crezco un poco más, porque pues en el teatro la idea es exagerarlo un poco. Entonces sí, cuando he tenido muchos bloqueos, de pronto que no sé por dónde irme o no sé qué hacer, me pongo mis audífonos, salgo a caminar o me siento en un parque a mirar personas, y casualmente siempre me encuentro con situaciones en todas partes. Creo que mi ojo ahora está muy agudo, entonces cada vez encuentro cosas más detalladas en las personas, que rescato para mis personajes o incluso para mi vida misma. Creo que me veo a veces reflejada en otras personas, y eso es bastante interesante como para crecer de muchas formas. Eso es curioso en una persona de esta generación, porque ahora la fuente de inspiración está aquí, sí, ¿no? Pareciera como si todo estuviera en estas pequeñas pantallas, y es una ventaja, pero también es un peligro, ¿no? De que la vida se mediatice y que todo esté sobresaturado de imágenes. Yo pensaba ahora que hablábamos de la fotografía, de cuando tú contaste la experiencia de Billy Joel y todo, el tránsito de la fotografía análoga al mundo digital, pues es otro universo completamente diferente, ¿no? Es otra manera de relacionarse con la captura de las imágenes. Yo no sé ese tránsito cómo te tocó, para bien o para mal. Mayra hablaba ahora de un amigo fotógrafo nuestro que se llama La Rata Carvajal, de Cali, que se ha dedicado a hacer foto fija en más de 50 largometrajes colombianos, y él hizo el tránsito muy naturalmente, ¿no? No sé en el caso tuyo si fue traumático, complicado o te convino. Bueno, habrá que preguntarle a La Rata Carvajal si él valora de la misma manera su periodo análogo a su periodo digital, ¿no? Es algo muy complicado y que genera conflicto a quienes hemos transitado por los dos formatos, ¿no? Hay gente que se hizo en el digital y no hay más que el digital, y que ha habido una inquietud cada vez más creciente sobre el formato análogo. Las cámaras han retomado un valor de no valer prácticamente nada a valer ya, ¿no? A valer más y más y más, porque son cada vez más difíciles de conseguir. Pero bueno, ha surgido esa inquietud de cómo era el análogo, ¿no? Pero quienes transitamos por los dos caminos, creo que yo personalmente sí, no es demasiado difícil crear una imagen icónica a partir del formato digital, y no sé a qué se deba. Pueden ser imágenes quizás perfectas, imágenes que quizás no se hubiesen podido hacer hace 20, 25 años, sí, unos 25, 30 años por la cuestión técnica, pero al final creo que no hay como tocar algo, ¿no? No hay como sentir algo tangible, ¿no? Y es un conflicto. Entonces creo que lo mejor es trabajar digital pero pensando análogo, pensar que tienes un rollo de 36 exposiciones y que solo tienes 36 exposiciones, ¿no? Y pensar la fotografía, no pensarla por anticipado y no a ver qué te sale, ¿no? A ver cuáles van a ser los resultados, ¿no? Pero sí es interesante, retomando un poco ese tema callejero. Creo que hay una relación directa entre la música y lo que se ve afuera, ¿no? Y creo que a lo mejor se me antoja un proyecto de mezclar la calle con la música, con los personajes que hacen la música, y no necesariamente personajes conocidos, ¿no? Me he dado cuenta justo a partir de la precarización de la fotografía, precarización en cuanto a lo profesional. Creo que he encontrado en lo alternativo de la música una inspiración a continuar haciéndolo. Quizás solamente el mainstream ya hubiese acabado con todo esto, ¿no? ¿Y te gusta hacer foto de estudio?
Me resisto muchísimo a la fotografía de estudio, pero me resisto de una manera brutal, ¿no? Y justo hace unos meses, quizás 5 o 6 meses, que recibí una invitación por parte de Sergio Arau, de La Botellita de Jerez, el hijo de este cineasta muy famoso, Alfonso Arau, que hizo El Águila Descalza, Calzón sin Inspector, Como Agua para Chocolate. Bueno, Sergio me invita a colaborar con él en un proyecto que traía con los Tigres del Norte. Él les hace un video a un disco reciente que se llama La Lotería, ¿no? Y bueno, ahí fue una sesión completamente de estudio, ¿no? Y que sí fue muy bonito, pero creo que la fotografía de estudio de alguna forma satisface los deseos de una industria, que no quiere decir que así sea todo. Hay mucha fotografía de estudio que es creativa, pero esencialmente cumple con requerimientos de mercadotecnia, ¿no? Mira que en Colombia tenemos un amigo que ha fotografiado mucho nuestros trabajos, que se llama Carlos Mario Lema, un fotógrafo de teatro. Fue fotógrafo de Rock al Parque muchos años, y él es de esas personas que no puede hacer fotos en estudio, pero no porque lo odie, sino porque no le salen. Él necesita de la acción. Es un estupendo fotógrafo de teatro en función, ni siquiera en ensayos, tiene que ser en función, donde esté como la energía tensa, y él capturando cosas extraordinarias. Y él me decía, hablando de lo análogo y lo digital, decía que un fotógrafo de esta época se diferencia de cualquier persona es en el archivo. Que un fotógrafo es la persona que debe saber archivar alud de imágenes. Y bueno, es una de muchas cosas que se necesitan, era una broma, por supuesto. Sí, por supuesto, sí. Pero sí. En parte tiene razón, porque uno toma fotos, y si uno no sabe dónde están las fotos desaparecieron, ¿no? En una ocasión, Allen Frame, un maestro del ICP, International Center of Photography, hubo un momento en el que había muchos talleres aquí en un lugar que se llama el Centro de la Imagen, que es el lugar donde se concentran, ya no lo sé, la parte de la actividad académica, ¿no?, en torno a la imagen. Y este señor me dice un día, a ver, muéstrame tu trabajo, ¿no? Y yo le empiezo a proyectar imágenes de estrellas de rock en un escenario durante el performance, y él me dijo, y se me quedó muy grabado, eso tiene ya más de 25 años, y creo que fue una de esos consejos de vida, ¿no?, que me dice, piensa que muchas veces lo mejor está antes o después de la fiesta. No te concentres en la fiesta, ven lo que hay antes y en lo que quedó después, ¿no? Y creo que muchas veces pienso que en un ensayo pueden haber cosas valiosísimas, ¿no?, claro, como es esto. Y un poco también acaba de llegar a mi mente una sesión fotográfica con Marilyn Manson en Nueva York en el año 98. Él venía de un disco muy famoso que era el Anticristo Superestrella, y tenía un álbum nuevo, Mechanical Animals, y él estaba promoviendo eso. Entonces hubo una sesión, digamos, comunitaria, o sea, sí, comunitaria, ¿no? ¿Cómo se le podría llamar? En donde nos reunimos fotógrafos de varias partes del mundo, de diferentes medios, en unos estudios en el Soho. Y fue muy interesante porque parte de lo que el artista pedía eran las Polaroid, porque era un periodo análogo todavía. Entonces él quería forzosamente ver una Polaroid, ver qué iba a hacer el fotógrafo, para, evidentemente, con miras a que favoreciera la imagen que él quería proyectar, ¿no? Yo llegué con una cámara de 35 milímetros, entonces no había manera de mostrar la Polaroid. Y eso hace que casi me cancelen la sesión cuando fue mi turno, porque pasaba un fotógrafo, tenía 30 minutos, se descansaban 15, entraba el siguiente fotógrafo. Y justo creo que fue una sesión interesante porque al final lo aceptó. Pero yo, al ver el resultado, estaba viendo a una persona caracterizada, no estaba yo viendo a un personaje. Y eso fue interesante, ¿no? O un David Bowie no caracterizado, no maquillado, no peinado, o sea, era David Jones en realidad, y creo que
Ese es el provecho que creo que se y le era puede sacar. México, ¿no? Era su entorno también. No era su entorno, era un entorno nuevo para él, todo era novedoso. Exactamente, es otro Bowie con ese entorno, ¿no? Es otro Bowie, es David Jones en la Ciudad de México y estaba perdido, estaba explorando y creo que eso logró una cierta magia en esas fotografías, ¿no? Fernando, ¿y tú que has fotografiado a tantas estrellas del rock, que las has podido ver de cerca? En este caso, bueno, te voy a pedir qué consejo tú me darías de lo que has observado, porque pues has tenido la oportunidad de estar con diferentes personalidades, con diferentes puestas, y ahorita que hemos hablado de ese tema tan interesante, me surge esa pregunta, bueno, ese consejo. Creo que lo más interesante del performer es crear su personaje en el verdadero yo. Ajá. No crear a alguien ficticio, ¿no? O sea, eso creo que tendría o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Claro, Aunque Bowie en los comienzos él se transformó, ¿no? Era otro, ¿no? Cuando era Ziggy Stardust y en los 70, él se inventó era muy, muy teatral, ¿no? Hasta que decidió matar al personaje. Hasta que ¿no? lo mató, sí. Sí, y había muchas cosas interesantes en torno a Ziggy. Él traía un fotógrafo muy famoso que acaba de morir, que fue Mick Rock, el fotógrafo del glam, ¿no? Sí. Trabajó con muchísima gente y las portadas la portada esta legendaria de Queen, el Queen 2, ¿no? Donde están ellos así postrados, Mark Bolan, etcétera. Bueno, justo él le da la idea a Bowie de que nadie más debería fotografiarlo, solamente él, ¿no? Y le funcionó porque prácticamente no existen fotografías de Ziggy que no hayan sido tomadas por Mick Rock. Por Mick Rock, sí. Pero bueno, son parte de los mitos, ¿no? Quizás sea también, pues, no sé, algo publicitario quizás, o sea, una forma de vender, ¿no? Sí. Son cosas que solamente él las supone. Así es. Así es. Mayra, Sandro, verdaderamente ha sido un gusto poder charlar con ustedes. Y hablamos de todo improvisado, no hay nada, no había nada preparado y creo que eso ha hecho esta charla más interesante, como si estuviésemos en un café. Así es. Y que hayan quedado registradas, ¿no? Muchas gracias al convite, a los hermanos Aguilar, en particular a Celina Aguilar, que nos abrieron este espacio, Sara aquí controlando la consola y bueno, nos vemos a la próxima en Charlando en Imágenes. Muchas gracias. Hasta pronto. Ti también. Gracias Mayra, gracias Sandro. Gracias Fernando. Gracias. Gusto.